192 infantes entre los 5 y 14 años de edad atentaron contra su vida en el 2020. Una cifra que realmente es triste y que hay que hacer algo, y para eso también el Colegio Profesional de Orientadores de Costa Rica está lanzando una campaña y busca concientizar en toda la población costarricense sobre este peligro y sobre el riesgo que corren nuestros niños y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta en nuestros hogares. Para ampliar esta información está con nosotros Jorge Robles, quien es vocero del Colegio de Profesionales en Orientación y a quien le damos la bienvenida. Don Jorge, muy buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un honor compartir con ustedes y acá estamos representando al Colegio Profesional en Orientación, estamos para servirles. Gracias, don Jorge. Acabo de dar una cifra que realmente es triste y alarmante. 192 niños entre 5 y 14 años el año pasado intentaron suicidarse. ¿Qué es lo que está pasando? Esta cifra, 192, es una cifra abrumadora. Uno que sea es abrumador, pero 192 es una cifra muy grande. Sí, correcto. De hecho, bueno, es una preocupación latente que tenemos nosotros desde el colegio y que en conjunto con el Ministerio de Educación Pública se han estado realizando una serie de esfuerzos, ¿verdad? Se han estado realizando una serie de atenciones, ¿verdad? A este tipo de situaciones, pero bueno, todos entendemos que la situación de la pandemia, toda esta incertidumbre, el tema de estar hacinados en muchas de estos estudiantes o de estas personas menores de edad en una condición de hacinamiento, ¿verdad? A raíz de toda esta situación, pues puede provocar muchísimas de estas ideas o intentos que la persona menor pueda tener, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros tengamos claro cuáles pueden ser algunas señales, algunas manifestaciones que pueden realizar las personas en riesgo suicida, pues para estar atentos y poderlo detectar y prevenir a tiempo. Don Jorge, precisamente, bueno, ustedes mencionan que esto es un fenómeno multicausal y que hay que ir evidenciando cuáles son esas pequeñas muestras, esos pequeños anuncios que hacen los niños en nuestro país, en nuestros hogares, para nosotros también tener una idea de qué es lo que está pasando con los chicos en la casa, en los centros educativos. ¿Cuáles son esos primeros reflejos que tienen los niños que nos pueden dar un indicio de lo que está ocurriendo? Sí, en este momento, pues bueno, nos estamos refiriendo a niños o personas menores de edad, pero generalmente la persona con ideación suicida, desde un infante hasta una persona adulta o de tercera edad, presenta una serie de características o manifestaciones a las cuales debemos de prestarle muchísima atención. Son situaciones poco comunes en ellos, ¿verdad? Es importante recalcar esto, que son situaciones que no estamos acostumbrados a ver en la persona. Por ejemplo, hablamos de algún tipo de sentimientos, por ejemplo, vemos al chico pues un poco más decaído, más triste, se aísla, se separa, empieza a perder ciertos gustos por esas cositas que antes le interesaban más, ¿verdad? Entonces son una serie de situaciones que es importante que nosotros le prestemos atención. Algunas amenazas también. Es importante, aquí hago un paréntesis, es importante resaltar que la persona con ideación suicida no quiere morir, ¿verdad? Entra en una ambivalencia, entra en una situación ahí de que ¿verdad? La única salida que encuentra posiblemente para esa situación que está viviendo es el suicidio, pero no necesariamente la persona quiere morir, sino que lo que no tiene son las herramientas para poder enfrentarse a esa situación que está viviendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la persona con ideación suicida manifiesta una serie de situaciones o conductas o comportamientos que nos dicen que algo no anda bien ahí, ¿verdad? Entonces, por esto, reitero, es importante prestar atención a una serie de cambios que están ocurriendo en la persona, tanto en sus emociones, en sus sentimientos, en su comportamiento. Por ejemplo, una persona que empieza como por ejemplo, a consumir algún tipo de droga, empieza como a retar un poco más a las autoridades, es un poco más temeraria,
realiza conductas un poco más peligrosas contra sí mismo o contra otras personas. También hay otras manifestaciones, por ejemplo, las amenazas verbales o no verbales. Muchas de ellas son muy directas, ¿verdad? Por ejemplo, algunas frases como van a estar mejor cuando ya yo no esté, van a estar felices cuando ya yo haya partido, van a estar mejor cuando ya yo no esté, etcétera. Una serie de frases que estas personas empiezan a manifestar y que nosotros debemos de prestarle muchísima atención. Incluso otras manifestaciones o otras expresiones no verbales, como por ejemplo el desprendimiento de ciertas cosas que son importantes para ellos, ¿verdad? Esto a manera como de dejar un legado, de dejar un testamento en aquellas personas, visitas inesperadas a ciertos familiares, despedidas, ¿verdad? Un poco extrañas o salidas de contexto. Bueno, entonces son algunas manifestaciones que nosotros debemos de prestarle muchísima atención. Cambios, por ejemplo, en su alimentación, cambios o trastornos del sueño, ¿verdad? Una serie de situaciones que podrían decirnos que la persona está viviendo una situación ahí de manera interna. Don Jorge, bueno, una detección a tiempo de estas conductas es la principal arma para la prevención de los suicidios en niños. Sin embargo, también ustedes hacen una serie de sugerencias de cómo se puede enfrentar a estos niños, cómo se puede atacar estas intenciones. No solamente, tal vez me gustaría que las mencionemos, no solamente desde los hogares, sino también desde los centros educativos y en donde ustedes también como orientadores juegan un papel muy importante. Sí, es importante, bueno, como le decía, la prevención que nosotros podamos hacer es sumamente importante. Nosotros desde el colegio y en apoyo a todos nuestros colaboradores del Ministerio de Educación Pública, pues siempre reiteramos que es importante, no solamente en la atención que tengamos en los centros educativos, sino a los padres y madres de familia. Cuando vemos una situación de estas, pues es mantener una actitud de escucha activa, una comunicación fluida con la persona, menor de edad en este caso, para que ella pueda expresarse libremente, sin ningún tipo de prejuicio, que nosotros podamos validar esas emociones y esos sentimientos que esta persona puede estar experimentando en este momento. Es importante que nosotros no nos pongamos desde una posición adultocéntrica, ¿verdad? A señalar o a criticar esa situación por la que la persona está pasando, porque para ella es sumamente complicado, ¿verdad? Para nosotros puede ser algo muy trivial y que podamos tener 1000 respuestas para esa situación, pero para la persona que lo está viviendo es muy abrumador, ¿verdad? Entonces, si nosotros minimizamos o negamos, ¿verdad?, esos sentimientos o emociones que está viviendo la persona menor de edad en este caso, pues no nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces es importante que nos acerquemos con una actitud de escucha y de comunicación fluida que le permita a la persona pues expresarse libremente y contar lo que está realmente sintiendo. Muchas veces puede ser que no se nos acerquen a nosotros como profesionales en orientación o incluso como padres de familia. Bueno, es importante inculcar en ellos de que se acerquen a una persona de su plena confianza, ¿verdad? Que pueda expresarse y contar toda la situación que está viviendo. Y por supuesto, nosotros siempre procuramos de que las personas que atienden este tipo de situaciones están en constante revisión personal también, ¿verdad? Porque puede ser que alguna de estas situaciones pues también nos toque emocionalmente. Bueno, es importante que tengamos una revisión constante, que estemos procurando tiempos de autocuidado también, que nos estemos capacitando constantemente y fundamental el trabajo con los compañeros docentes, con las familias, con los compañeros administrativos, porque como le mencioné anteriormente, la persona se puede acercar a cualquiera de estos funcionarios y es importante que cada uno de ellos pueda abordar la situación de una buena manera. Perfecto, don Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Para servirles, es un placer.
Y el presidente mexicano prometió justicia para los responsables del accidente del metro que cobró la vida de una veintena de personas al volver